están? Mi nombre es Boris Rueda y estás aquí en Artífice Joyas. Hoy realizaremos las herramientas para la técnica de bisel. Bueno amigos, es momento de hacer nuestro rodillo para bisel semicircular. Y para esto necesitamos un perno de cabeza redonda, como se ve en la imagen hacia la derecha. Este perno lo vamos a enroscar dentro de este mango de madera. Y antes de realizar estas herramientas, colóquense los equipos de seguridad, las gafas y los protectores de audio. Lo siguiente será desbastar un lado de este perno. Para esto vamos a utilizar una amoladora o un esmeril o una lima áspera. Desbastaremos y lo colocaremos al agua porque esto se calienta muy rápido. Una vez que esté desbastado de este lado, también desbastaremos el otro lado. Tiene que quedarnos de esta forma. Para hacer el asentador para bisel y empujador de gasa, necesitamos un clavo de 10.5 centímetros de largo por 4 milímetros de ancho. Lo primero que haremos será cortar la cabeza de este clavo. Una vez cortado, cortaremos el clavo a la mitad y con un martillo lo clavaremos dentro del mango de madera. Y así amigos es como tienen que estar estos tres empujadores para bisel. Luego afinaremos nuestros buriles para bisel con un pequeño disco para que sea más fino y así trabajar mucho mejor con ellos. Y no olvides en suscribirte y darle un like. También haremos el empujador de gasas, pues esta herramienta es muy utilizada para lo que es el engaste en gasa. Lo que tenemos que hacer con este clavo es cortarlo en forma triangular. Y para esto vamos a utilizar una sierra. Y obviamente lo afinaremos con una lima triangular. Para lo que son los asentadores para chispas a bisel o bruñidores para chispas, utilizaremos un clavo de 3 milímetros de espesor por 6.5 centímetros de largo y lo cortaremos a la mitad. Lo que tenemos que hacer es perforar la parte de arriba. Para eso utilizaremos una broca de 1,5 y haremos una perforación de 4 milímetros. Luego lo colocaremos dentro de lo que es nuestro torno colgante y utilizaremos nuestro buril para darle esta forma cónica en la parte interna. Pues pisaremos el pedal y empezaremos a utilizar el buril para que le dé esta forma cónica interna para lo que son nuestros bruñidores para chispas. Lo mismo haremos con la cabeza de clavo. Lo perforaremos de igual forma a 4 milímetros y lo colocaremos dentro de lo que es nuestro torno colgante. Y también utilizaremos nuestro buril para darle forma cónica interna para lo que son nuestros asentadores o bruñidores para chispas. ¿Ven qué fácil es hacer esto? Bueno amigos, aquí están las herramientas que hicimos. El rodillo para bisel, el empujador para chispas, el empujador de gasas, y los asentadores para chispas o bruñidor.
y un mandril para colocar lo que son los bruñidores. Primero utilizaremos lo que es el rodillo para bisel. Y haremos un biselado en esta chispa rectangular. Como observan, haré un pequeño corte en esta esquina, pues cuando son piedras cuadradas o rectangulares es muy necesario hacer este corte. Para esto pueden utilizar lo que es un alicate de corte, una lima o una sierra. Y tiene que estar cortado en forma triangular. Luego colocaremos nuestra piedra y empezaremos a utilizar lo que es nuestro rodillo para bisel. Y empezaremos a empujar, como ustedes observarán, se está empezando a biselar y las esquinas se están empezando a juntar. Pues cuando tengan chispas rectangulares o cuadrados, hagan este pequeño corte en las esquinas. Y así es como tiene que quedar. Para lo que son chispas utilizaremos nuestro empujador para chispas. Pues lo único que tienen que hacer es empujar hacia adentro. Luego utilizaremos nuestro rodillo para bisel, para que esté más fino. La forma correcta de utilizarlo es moviéndolo de esta forma. Y como ustedes observan, se está empezando a biselar hasta quedar de esta forma. Pues a esto, amigos, se lo llama bisel. También pueden utilizar un martillo para hacer este proceso, pero cuando ya tiene el aro o si es un arete, a veces suele abollarse al momento de golpearlo con un martillo. Por eso utilizamos lo que es el rodillo para bisel. Bueno, ahora utilizaremos nuestro empujador para gasas, y para esto utilizaremos nuestro buril con cabeza triangular. Pues la forma correcta de utilizarlo es empujándolo de esta forma, y como ustedes observarán, pues la parte triangular que tiene este pequeño buril para empuje hace que las gasas se biselen fácilmente. Esta herramienta es muy útil para lo que es el engaste a gasa. Pues lo único que tienen que hacer es moverlo de esta forma. Y ahora utilizaremos nuestro asentador para chispas o bruñidor. Pues para esto tenemos unos 3 pequeños ejemplos. Colocaremos nuestra chispa. Luego utilizaremos nuestro asentador para chispas o bruñidor y empujaremos con nuestro empujador de chispas y empujaremos hacia abajo moviéndolo de esta forma. Y como ustedes observan, se bisela fácilmente en lo que son las chispas. Pues solamente tienen que moverlo de esta forma. Esta es una chispa del número 3. Y como ustedes observan, se biseló rápida y fácilmente. Pues mis amigos, solamente es práctica. Lo mismo haremos con esta chispa del número 2,5. Pues solamente tienen que moverlo de esta forma, haciendo un empuje hacia abajo y moviéndolo con la mano. Y para lo que es esta chispa del 2, utilizaremos nuestro otro asentador para chispas. Colocaremos la chispa del número 2 y solamente haremos presión hacia abajo, moviéndolo de esta forma.
de lado a lado. Y así, amigos, es como se hace el engaste a bisel en chispas. Como vieron, mis amigos, estas herramientas son muy fáciles y rápidos de hacer. Aunque cabe mencionarles que estas herramientas también las pueden conseguir en cualquier tienda donde vendan herramientas de joyería. Y también hay para vender en eBay, pues en la descripción del video les dejaré unos enlaces para que vean más o menos cuánto cuestan estas herramientas. Y como ustedes observarán, estas herramientas están hechas especialmente para lo que son engastes y engastes a bisel, engastes al grano y otros engastes. Así que, mis amigos, si pueden, también pueden comprar estas herramientas. Aunque sé que varios de ustedes se preguntarán cuánto me costó en hacer estas herramientas, pues a mí me salieron más o menos unos $5. Lo que son, bueno, lo que más me costó aquí en realidad fueron los mangos. Cada mango salió entre un $1 más o menos. Y los pequeños pedazos de yeso. Pues ya depende de ustedes si quieren hacerse estas herramientas o comprar unas similares. Pues comenta en este video qué herramientas de joyería te gustaría que haga en unos próximos videos. Bueno, amigos, espero que el video de hoy les haya gustado. No olvides en suscribirte y darle un like. Y sobre todo, cuídate y conmigo y como siempre será. A la próxima.